Colosenses capítulo 2, versículo 8, y estando en pie vamos a leer, hermanos, la palabra. Tenemos la costumbre acá en la congregación de leer siempre nuestro texto de inicio puestos en pie. Si tiene un marcador, márquela. Si tiene un cuaderno, tome notas. Es muy importante, anote sus preguntas. A veces surgen preguntas en las prédicas y sería bueno que usted las escriba, y cuando hagamos una sesión de preguntas y respuestas usted las haga, para que quizás otra persona también tiene la misma duda y todos nos edificamos. Amén. ¿Lo encontraron, hermanos? Colosenses 2:8 dice así, hermanos. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Lo voy a leer una vez más rapidito. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Oramos. Gracias, Padre, en esta noche. Ayúdame, Señor, que todos los versículos que vamos a leer esta noche, Señor, puedan abrirse delante de nosotros. Tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, nos ayude. Te ha placido, Señor, depositar tu tesoro, que es esta palabra, en labios de simples mortales, en vasos de barro, Señor. Y todo esto, Padre, para que nos aseguremos que la gloria no sea nunca nuestra, Padre, nunca a nuestra sabiduría, Señor, sino la gloria sea solo a tu nombre, que eres el único que la merece, Padre. Ayúdanos en este momento. Me dispongo a que hables a través de mí, Señor, a tus hijos, a tus hijas, y sin torcer la escritura, sin perder el significado de cada versículo, podamos ser edificados, Señor, en un sano contexto. En Cristo Jesús, amén. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, hermanos, esta noche le puse al tema, lo titulamos Filosofías Antibíblicas. Ese es el tema que vamos a estar viendo los próximos minutos, y ya va usted a ir comprendiendo más el título conforme avancemos. Amén. Quiero empezar por comentarle, hermanos, que hace unos días de esta semana, no me acuerdo qué día exactamente, pero fue de lunes para acá, pues ya por la tarde, cuando terminé de hacer mis deberes, me metí como cualquier ser humano mortal a las redes sociales un ratito, y cuando estaba pasando las páginas, o no sé cómo llamarle, que uno está haciendo scroll down, sin querer puse mi dedo en el botón de like, sin querer, y entonces cuando le hice para arriba se registró like a una prédica de un pastor. Como yo sé que esta persona, ¿verdad?, tiene fama de no tener buena doctrina, pues retiré el like. Porque si no, usted lo va a ver y usted va a pensar, bueno, pero el pastor ¿en qué anda? Míralo dándole like a este tipo de predicaciones que en realidad no tienen ningún contenido bíblico. Un amigo mío, alguien que tenemos en común, le dio share y lo compartió esta predicación. Entonces yo le retiré el like, digo yo, porque si no, pues me voy a ver mal, ¿no? Tengamos cuidado, hermano, a qué cosas nosotros le damos like en las redes sociales. En este caso, pues en mi caso fue algo accidental, pero tengamos discernimiento, hermano, porque yo muchas veces me he dado cuenta que hay hermanos que a veces le dan like a cosas que no van de acuerdo a un carácter cristiano, ¿verdad? Cuando compartimos cosas que contienen malas palabras, o cosas que contienen una música deplorable que va contra nuestro carácter cristiano, ¿verdad? Yo sinceramente no lo considero algo prudente y algo sabio. Yo considero que es algo que puede servir de tropiezo a los demás. No sé por qué hay cristianos sin discernimiento que si el diablo tuviera fanpage le darían like, share, comment y I love it. No sé, o sea, no sé por qué, si estudiamos tanto la Biblia y hablamos tanto de doctrina, resulta que usted sigue al
al famosísimo evangelista que lo único que habla son cosas que están en contra de la palabra del Señor, ¿no? Pero en términos generales, pues tengamos cuidado con las redes sociales en general y el uso que nosotros le damos, porque de hecho estas plataformas muchas veces venden, ¿verdad?, los likes. Cuando las compañías se promocionan, pues ellos venden los likes. De hecho, algunas veces a mí me sale que algún hermano de aquí le dio like a la página de cigarros tal, cigarros X. Yo digo, yo no creo, seguramente es una trampa de la red, ¿no? O me sale a veces que una hermana fulana le dio like a una cervecera. Bueno, no vaya a ser que sea cierto. Pero, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos toman los likes también estas páginas sin permiso. Algunas veces yo le he dicho a mi esposo, oye amor, tú le diste like a un evento que una radio va a traer por ahí a un tipo que va a venir según que a predicar, pero son muchas veces son solo herejes y todo eso. Y le digo, mira, a mí me sale que tú le diste like a esta radio que va a hacer un evento el próximo mes. Y me dice, no, nunca le di like. Entonces, o sea, las compañías venden eso y de alguna forma a todos tus amigos les sale que a ti te gustan ese tipo de cosas. Pero bueno, como por accidente le di like a este video, entonces pues decidí verlo. Yo ya conozco al predicador y sabía que quizás no estaba hablando algo muy bíblico, pero decidí verlo y ponerle un poco de atención a lo que estaba diciendo. Y pues dicho y hecho, estaba hablando de un pasaje que yo conozco muy bien, Hechos 16, y lo estaba citando mal. Y la gente decía amén. Entonces yo dije, pero ¿por qué dicen amén si lo está citando mal? Está diciendo algo que ese pasaje no dice, o sea, está inventando algo que el pasaje no enseña. Y entonces me pregunté, ¿por qué muchas veces los predicadores pueden decir algo que no es bíblico o que de hecho hasta contradice la Biblia y nadie les dice nada? O sea, ¿por qué? Yo digo, si el pastor o el predicador no es más que las demás personas que están abajo escuchándolo, el que está abajo tiene derecho de protestar. Tiene derecho de decir, hermano, discúlpeme, pero lo que usted dijo contradice la Biblia y no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que usted está diciendo no concuerda con el evangelio que yo leo cuando voy al Nuevo Testamento. Entonces en los siguientes minutos yo trataré de contestar esta pregunta. ¿Por qué muchas veces los predicadores pueden decir lo que quieran y nadie les dice nada? Okay, vamos allá al versículo que leímos. Mire, la primera frase del versículo dice, mirad que nadie os engañe. Y esta palabra mirad es un sentido como de urgencia. El sentido en que está escrito no es mira, sino mirad. Hay un énfasis. Hay como cuando alguien te dice, hey, pon atención, le estás hablando al niño y no te oye hasta que le levantas un poco más la voz, escucha, o le jalas un poquito aquí, ¿no? Y entonces pone atención. Ese más o menos es el espíritu de esa palabra mirad. Es decir, Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas, ¿verdad? Porque esa es a la iglesia a la que fue dirigida esta epístola. Pongan atención, concéntrense, pongan atención a lo que les están diciendo. No digan simplemente amén, sino mirad que no se dejen ustedes engañar. Las epístolas son cartas que los apóstoles escribieron dirigidas a ciertas iglesias, y cada vez que se escribía una epístola no era por el simple hecho que los apóstoles querían mandar un saludo. Las epístolas incluían saludos, pero la razón principal por la que una epístola existía era para poder resolver un problema que se estaba dando en alguna iglesia. Entonces, con eso en mente, cada vez que usted lea una epístola, usted pregúntese, ¿cuál es el problema que esta epístola está abordando? ¿O cuál es la problemática que se estaba dando en esta iglesia para que el apóstol fulano, en este caso Pablo, haya escrito esta epístola? ¿Ok? Siempre el consejo que los apóstoles daban en las epístolas estaban basados en el evangelio. No se basaban en lo que ellos creían, ok, yo les voy a dar un consejo X. Se basaban en el evangelio. Los apóstoles habían estado directamente con Jesús. En el caso de Pablo, él recibió la revelación de un evangelio especial.
Un evangelio directamente, personalmente, Dios, Jesús se lo reveló a él, aunque Pablo no estuvo terrenalmente con Pablo. Yo personalmente, a la carta de los Romanos, algunas veces lo llamo el evangelio de Pablo. Algunas veces identifico yo a Romanos como que es el evangelio que Pablo recibió de Jesús. Entonces, esa palabra, nadie os engañe, es la palabra griega, se escribe un poco raro, sulagogeo. No traje una lámina en este día, ¿ok? Pero lo que significa esta palabra sulagogeo, de la palabra engañar, es un sentido de seducirte para robarte. Es decir, es una mentira que implica una seducción. ¿Alguna vez quizás usted ha visto ese tipo de reportajes o videos en donde quizás un hombre quiso contratar a una mujer para estar con ella, de esos de la vida alegre, y entonces la mujer le roba, lo seduce y lo roba? Hay un engaño, implica un truco. Y más o menos eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas. Les está diciendo, no se dejen seducir, no se dejen engañar por los falsos maestros, porque los van a seducir y les van a robar. Y el sentido de lo que les van a robar aquí, Pablo se está refiriendo a la verdad, que les van a robar la verdad. En la iglesia de Colosa se estaba enfrentando la misma herejía que en la epístola de Primera de Juan, que era la herejía de los gnósticos, que proclamaban un evangelio superior y una sabiduría superior, y entonces criticaban y juzgaban a los cristianos diciéndoles: ustedes están mal, ustedes creen que ya son salvos en Cristo, pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que hacer otras cosas para poderse salvar. Tienen que tener a Cristo más estas obras que ustedes tienen que hacer para poder completar su salvación. Entonces, Pablo les dice que no se dejen engañar. ¿Ok? Entonces, estamos viviendo una época, hermanos, en que usted como oveja debe tener discernimiento, y para que usted tenga discernimiento usted debe leer la Biblia. Usted debe conocer la Escritura para que los predicadores no digan lo que quieran y usted sea engañado. Porque vivimos una época en donde muchos predicadores que salen hoy por el mundo dicen cosas que contradicen la Escritura, contradicen la doctrina cristiana, y la gente dice amén. Le voy a citar unos ejemplos. Por ejemplo, este evangelista es muy famoso. Generalmente no digo nombres porque la idea es atacar la falsedad de la doctrina, no la persona en sí. No, yo menciono la falsedad de la doctrina, ya usted identifica quiénes son. Pero tampoco es antibíblico decir nombres. Decir nombres es bíblico y es normal, obviamente con la gracia y la sabiduría que Dios nos dé. Pero un evangelista muy famoso, ustedes quizás han visto este video, donde a él lo critican su ministerio, y él dice: yo pongo una maldición. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? No lo digan. Pongo una maldición sobre todos aquellos que se levantan contra mi ministerio. Y la gente dice amén. O sea, la multitud abajo, sí, ponles una maldición. Otro, este es una persona que se dice llamar apóstol aquí en Estados Unidos, y él enseñó una herejía en donde él dice que el pecado original de Adán fue robarse el diezmo. Y la gente dice amén. Entonces da esa enseñanza para que todo mundo diezme, que es normal y está bien, pero la gente debe diezmar voluntariamente, no por obligación, no manipulando un versículo para obligar a las personas. ¿Y qué me dice de este pastor? El pastor que dijo que cuando Simón el mago quiso comprar el don del Espíritu Santo, Simón el mago estaba bien. El que estaba mal era Pedro por no querer vendérselo. O sea, ese versículo completamente lo volteó. Él dice: no, ahí el que está mal es Pedro. Porque Simón el mago lo que quiere es traer una ofrenda para el ministerio y recibir la unción. O sea, los predicadores llegan a ese grado de herejías y la gente tranquila, la gente dice: no, pues no importa, él es buena persona. ¿Y usted cree que porque estas personas hayan dicho cosas tan contradictorias de la Biblia, perdieron seguidores? No. Tienen todos sus millones de seguidores que siguen diciendo amén a ese tipo de cosas. A ese nivel, hermano,
de herejías estamos llegando en estos últimos tiempos y las ovejas dicen amén. ¿Por qué? Porque lamentablemente no leen la Biblia, no tienen discernimiento, no oran y no conocen el evangelio verdadero. Podría yo seguirle citando, hermanos, muchísimas herejías como estas, pero retomamos el verso y luego dice la segunda parte: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía aquí, hermanos, significa amor a la sabiduría. Filosofía significa amor a la sabiduría y se refiere a personas que formulan teorías como nuevas, es decir, comienzan a dar enseñanzas que ellos formularon, que a ellos se les ocurrieron. Es decir, no es que fueron a leer a la Biblia un pasaje y dijeron voy a explicar este pasaje, sino que a ellos se les ocurrió una idea, ¿sí? Formularon una teoría sobre un asunto. Y si esa idea suena inteligente, suena emocionante o suena motivadora, pues la predican desde el púlpito, motivan a la gente, aunque no contenga Biblia, pero a la gente le gusta porque suena bien, suena bonito y les gusta. ¿Ok? Entonces el predicador no puede hacer eso. El predicador tiene que subirse acá y poder enseñar ¿qué cosa, hermanos? La Biblia, la palabra de Dios. O sea, Dios no quiere la creatividad del predicador. O sea, yo no puedo salir diciendo, no, yo soy bien creativo, me voy a inventar unos temas tan bonitos que a todos los hermanos les va a gustar, o yo pienso que esta doctrina es así, yo creo que esta otra doctrina es así. No, yo tengo que hacer una investigación bíblica, tengo que basarme en la palabra. ¿Ok? Y luego dice, tampoco de huecas sutilezas. ¿Ok? Huecas sutilezas, teorías que contradicen la palabra del Señor. Hemos llegado a la época, hermanos, en que se predican más frases o más teorías de ciertas personas que versículos de la palabra de Dios. Son los famosos clichés que se han vuelto, muchas frases que se han metido dentro de la iglesia como filosofías de vida y se enseñan como si fueran inspiradas y como si fueran a darle resultados a las personas. La palabra cliché, hermanos, significa que es una palabra o una frase, un estereotipo es lo que significa en lo original, que se repite comúnmente, se repite de una forma abusiva, al punto que, como dice el dicho, ¿verdad? Las cosas cuando se repiten mucho, aunque sean mentiras, las personas comienzan a creer que son verdad. Y luego sigue diciendo Pablo a los hermanos, según los rudimentos del mundo. ¿Okay? Los falsos maestros traen enseñanzas del mundo a la iglesia. Una psicología, una filosofía, una iluminación superior humanamente, pero el apóstol Pablo dice que están vacías, las llama huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque no contienen, no hay contenido bíblico. Ok, los siguientes minutos, hermanos, los voy a dedicar a refutar 3 de las filosofías más peligrosas que yo considero que se han metido dentro de la iglesia cristiana. Ok, la primera, escucha esta filosofía. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Vamos a ir a Jeremías 9:23 y 24. Vamos a ver si este dicho, que es muy famoso y muy popular, es verdad. O sea, vamos a refutarlos con la Biblia, hermanos. Dice Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta filosofía, hermanos, que se ha metido a la iglesia, que enseña que al Señor no hay que entenderlo, simplemente hay que obedecerlo, suena muy bonito, ¿verdad?
Suena algo así como vengan todos, hermanos, no importa que ustedes no lean la Biblia, no importa que ustedes no oren, no importa que ustedes no sean nada espirituales, no importa que vivan una vida completamente en desorden en su día a día, pero lo importante es que pasen aquí, hermanos, y sientan bonito y lloren, ¿verdad? Y se desahoguen, porque el Señor lo único que quiere es abrazarte, ¿no? Suena así, de hecho así lo enseñan. Alguna vez un promotor de esta filosofía dijo: estoy harto de la doctrina, cansado de eso. No sé por qué la gente se pone tanto a leer. Yo solamente quiero al Señor. Y suena bien bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere al Señor? Pero la revelación de quién es el Señor, hermanos, está en la Escritura. Y la Biblia nos manda que nosotros debemos de ser lectores asiduos de la palabra. Una persona que diga que no quiere doctrina es una persona que, sinceramente, hermanos, es una ignorancia decir eso, porque la palabra doctrina significa enseñanza y todas los temas de la Biblia son enseñanzas. Cuando tú dices que tú no quieres doctrina, tú estás diciendo que tú no quieres a Dios. Estás cayendo en una contradicción, aunque tú digas que tú quieres a Dios, que lo que no quieres es la doctrina, pero al rechazar la doctrina, al rechazar la enseñanza, estás rechazando a Dios y lo estás poniendo sobre ¿qué? Sobre una experiencia personal tuya. Entonces ya no importa si nunca lees la Biblia, lo que importa es que vengas un día y en un culto sientas bien bonito. Y eso que tú sentiste bien bonito en un culto, lo pones en esta balanza y pones aquí que no lees la Biblia y según tú prefieres esto. ¿Para qué quiero a Dios? En la palabra si lo puedo tener en mi experiencia personal. Pero las experiencias personales son muy peligrosas porque no están basadas en la Escritura, están basadas muchas veces en nuestras emociones. Y no es malo tener emociones, hermano, pero nuestras emociones son muy engañosas. Entonces pregunta, hermanos, ¿a quién le creemos? ¿A los pastores que enseñan que no doctrina o le creemos a Jeremías? Que Jeremías dice que nosotros, si hay algo digno en donde nosotros pudiéramos alabarnos, ahí entre comillas obviamente, sería en que nosotros digamos que entendemos y conocemos al Señor. Y nunca lo vamos a llegar a conocer perfectamente, pero por lo menos estamos cumpliendo con nuestros deberes de estudiar, de escudriñar la palabra como Jesús mismo nos mandó. Decir que tú no te gusta la doctrina, que a ti no te gusta la teología, es tan necio como decir que a un médico no le gusta la medicina. Sería necio, ¿verdad? Que un médico diga, no, a mí no me gusta la medicina. O que un abogado diga, a mí no me gustan las leyes. O que un chef diga, a mí no me gusta la cocina. Entonces, ¿para qué estudiaste tantos años de chef? No sé para qué, no me gusta. O sea, así es de necio cuando nosotros, hermano, nos ponemos a decir que lo que queremos es una experiencia personal con Dios, que no queremos leer tanto, que no queremos aprender tanto. La teología no es mala, hermano. Hay gente que lo sataniza, estos términos, la doctrina, la teología, pero realmente la Biblia nos enseña que nosotros escudriñemos la Biblia. Vamos a ver lo que Jesús mismo nos lo mandó en Juan 5:39. Juan 5:39, mire lo que dice, hermanos. ¿A quién le creemos, hermanos? ¿A Jesús o a la gente que dice que no doctrina, no teología? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa palabra escudriñad, podríamos decir que es como cuando alguien está buscando una aguja en un pajar. De la misma forma que nosotros debemos leer la palabra, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando ahí todos esos tesoros escondidos que están ahí en cada versículo, en cada pasaje. Jesús nos manda a escudriñar, a leer la palabra. ¿Por qué? Porque toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, da testimonio de Él. Y en Él nosotros tenemos, hermanos, la vida eterna. ¿Sabe por qué mucha gente a veces abandona la fe en Jesús? Porque nunca se afirmaron en una fe verdadera. Nunca entendieron qué es la gracia. Mucha gente abandona la gracia y se vuelve a unas creencias de obras bien extrañas. ¿Sabe cuál es la única explicación? Nunca entendieron la gracia.
Y para entender la gracia es un tema, hermano, un poco complicado. Se requiere que nosotros estudiemos la Biblia mucho y meditemos y analicemos en esos versículos, porque le voy a decir algo. A nosotros los humanos, escuche, por naturaleza nos cuesta aceptar la gracia. Todos los seres humanos llevamos un legalista dentro que quiere asegurarse de lograr su salvación por sus propios méritos. Todos. Es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es hacer para poder obtener. Entonces, por eso mucha gente que no entiende la gracia se va tras esas obras de querer lograr su salvación, porque es una forma de ellos sentirse más seguros. Pastor, pero yo tengo un argumento contra esto que usted dice de leer mucho, porque la Biblia dice que la letra mata. ¿Han escuchado eso? Vamos a ver lo que significa ese verso en realidad en 2 de Corintios 3:6. Abra su Biblia ahí y vamos a ver un poco. No voy a leer el contexto, pero usted lo puede leer en su casa. Escuche, este verso, hermano, lo citan de una manera equivocada para decir que la mucha letra mata, pero le voy a explicar lo que significa. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En el contexto, Pablo está hablando de los dos pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Al antiguo pacto le llama el pacto de la letra, porque fue escrita en tablas de piedra. Y el nuevo pacto está refiriéndose al nuevo pacto escrito en los corazones de cada creyente, el pacto en el cual nosotros nacimos de nuevo. Entonces Pablo explica que la letra mata refiriéndose al pacto que fue escrito en tablas de piedra, porque la ley dio a conocer, ¿qué cosa? El pecado, y el pecado produjo la muerte. Y en ese sentido es que el apóstol Pablo se refiere que el antiguo pacto, el pacto de la letra mata, refiriéndose al pacto antiguo. Pero las personas entienden este versículo que si tú lees mucho la Biblia, te va a hacer daño eso, te va a hacer mal. Ya te llenaste de letras y la letra mata. Métete mejor a ayunar y a orar porque el espíritu vivifica. No significa eso. El espíritu vivifica significa, hermanos, que nosotros al nacer de nuevo recibimos el Espíritu Santo en nosotros y ahora nosotros estamos bajo una ley superior, la ley del Espíritu Santo, la ley de Cristo escrita en nuestros corazones. Y es por eso que tenemos una lucha contra el pecado, porque el Señor está con nosotros. Amén. Así que este verso no tiene nada que ver con que usted no lea, no se prepare, no se discipule, no estudie, no vaya a un seminario, no vaya a un instituto bíblico. Otras gentes citan aquel verso que dice que cuando los lleven a los concilios ni siquiera piensen qué decir, dice. ¿Y sabe cómo lo usan? Lo usan para predicar. Dicen, yo no estudié para predicar porque la palabra dice que cuando yo esté ahí, el Señor me va a dar qué decir. No se refiere a eso tampoco. Pero bueno, vamos a ver la segunda, hermanos, la segunda filosofía antibíblica. Lucas 12:15, por favor, vamos a leerlo despacio entre todos para analizar los versículos. Lucas 12:15 al 21. Esta segunda filosofía, hermano, se llama tu mejor vida ahora. Vamos a ver si es cierto, porque lo importante es que refutemos esto con la Biblia. No es que yo diga que no son bíblicos, sino que la Biblia lo demuestre. Lucas 12:15, ¿lo consiguió? Al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero
Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted sabe que doctrinalmente las parábolas no las podemos usar para sentar doctrina, porque las parábolas a veces lo que enseñan es solo un principio espiritual. Muchas veces queremos agarrar una parábola y a cada elemento buscarle un significado y alegorizar, y hay gente que ha inventado unas cosas terribles usando las parábolas. Pero el punto principal de esta parábola es que está haciendo una diferencia entre una persona que es rica en la tierra y una persona que es rica para con Dios. Y esta persona que aunque es muy rico en la tierra, al final es llamado necio, porque dice que era rico en la tierra, pero no era rico para con Dios. Que ahí obviamente eso se refiere a la salvación del alma, se refiere a la vida eterna, se refiere a nuestra espiritualidad, a nuestra comunión con Dios. Esta filosofía, hermano, está fuerte en el cristianismo. Tu mejor vida ahora. Es una filosofía, hermano, satánica, podríamos decirlo así, salida del infierno, porque contradice toda la Biblia y enseña a las personas, hermano, un evangelio mezquino, un evangelio lleno de egoísmo, lleno de avaricia, donde la gente ya no piensa en la vida por venir, porque se les está sembrando que su mejor vida es aquí y ahora. Uno de los movimientos más fuertes que enseñan esta filosofía es el famoso movimiento del reino aquí y ahora, que es una teología completamente antibíblica también, y que enseña obviamente, ¿verdad?, que Cristo no viene, sino que todo el mundo se va a convertir a Cristo, todo el mundo se convertirá a Cristo y hasta entonces el Señor vendrá, lo cual la Biblia no lo enseña. Y mientras tanto dice que tú, por ser hijo de un rey, debes de vivir como rey en esta tierra, no te debe pasar nada, no te debes enfermar, no debes perder el trabajo, no debes, o sea, debes de vivir como un príncipe, porque tú eres hijo de un rey. Sin embargo, hermanos, al final de la parábola vemos que este hombre, aunque había vivido como un rey en el aquí y en el ahora, delante de Dios era un mendigo, porque lo que le esperaba era prácticamente la condenación eterna. Este hombre vivió su mejor vida aquí y ahora, pero perdió la vida eterna y perdió su alma. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿es esto bíblico, esta enseñanza, tu mejor vida aquí y ahora? Hay uno de los hombres más grandes de la Biblia, que es Pablo, y vamos a ver si él vivió su mejor vida aquí y ahora. Vamos a 2 Corintios 11, 23, 27. Uno de los más grandes cristianos y siervos de Dios. 2 Corintios, hermanos, 11, 23. Porque si este fue uno de los cristianos más modelos, pues imagina qué vida se ha de haber dado, ¿no? Con la teología esa de tu mejor vida ahora. Me imagino que lo que vamos a leer es que tenía relojes de oro y dormía en buenos hoteles. Vamos a ver. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si la teología esta de tu mejor vida ahora es verdad, y Dios le da su mejor vida en el aquí y en el ahora a sus siervos que Él ama, entonces podemos deducir que Dios no amaba a Pablo. ¿Sí o no? Repito, si la teología de tu mejor vida aquí y ahora es verdad y Dios se la da a sus siervos que Él ama,
entonces Dios no amaba a Pablo. Porque resulta que Pablo sufrió, hermano, de todo: azotes, apedreamientos, en manos de un montón de gente, en naufragios, en una serie, hermano, de situaciones bien difíciles en las que él sufrió. Entonces seguimos viendo, hermanos, a la luz de la palabra, que esta enseñanza no tiene un respaldo bíblico. El apóstol Pablo sufrió demasiado. Mire la diferencia entre el apóstol Pablo y los apóstoles de hoy. Escuche, le voy a dar dos. Pablo dijo que él padecía y que no merecía ser llamado apóstol. Porque en 1 Corintios 15:9 lo dijo, escuche. Dice Pablo que él no merecía ser llamado apóstol porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Repito la cita, 1 Corintios 15:9. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, Pablo no tenía problema con que le llamaran hermano. Hermano Pablo, ¿cómo estás? O Pablo por su nombre. Pero dígale usted hermano a un apóstol de hoy. Te ponen una regañiza. ¿No respeta usted los niveles, hermano, de unción? Si no me dice apóstol, la unción que yo tengo no va a venir sobre usted. Y se enojan. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, que sufrió muchísimo por amor a Cristo, dice: yo ni soy digno de ser llamado apóstol. No tenía ese afán por el título. El Señor lo llamó a ser apóstol a los gentiles, pero a él no le movía ese título. Otra diferencia: Pablo prefería ser pobre para enriquecer a los demás. Segunda de Corintios 6:10. Segunda de Corintios 6:10, escuche. Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada en lo material, mas poseyéndolo todo en lo espiritual. Pablo decía: yo soy capaz de renunciar a la ganancia y a todo lo que sea para que yo pueda ayudar a los hermanos. Él promovía ofrendas en una iglesia, las llevaba a las iglesias más pobres. Los apóstoles de hoy es al contrario. Pablo se hacía pobre para enriquecer a los hermanos. Los apóstoles de hoy se hacen ricos empobreciendo a los hermanos, que dicen amén a todo lo que los apóstoles les dicen. Es falso, hermanos, a la luz de la palabra es falso. Pablo nunca se anduvo quejando por esta vida que él llevó. Pablo sufrió esto y lo entendió como el propósito de Dios y que Dios lo permitía, y se gozaba grandemente el apóstol Pablo. Mire Filipenses 1:22 al 24, lo que él dijo, cómo él se expresó acerca de su vida. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aunque le implicaba sufrir. Pablo, cuando iba a ir a predicar a una ciudad, hermano, como alguien dijo por ahí jocosamente, él no andaba preguntando: ¿y cómo están los hoteles allá? ¿Cómo están los restaurantes? Él le decía: ¿cómo están las cárceles? Porque allá es donde él iba a dormir, a las cárceles. Sufrió muchísimo. Esta frase, hermanos, es muy peligrosa. Esta enseñanza de tu mejor vida ahora es completamente falsa, porque nuestra mejor vida sigue precisamente cuando termine esta vida. ¿Nos puede bendecir Dios aquí en esta tierra? Sí, puede bendecirnos, pero de acuerdo a su soberanía y a su voluntad. Ese no es nuestro afán. No es malo tener una buena vida en esta tierra. Lo que es malo es decir que esta es mejor que la que viene. No sé si me entiende. Ese es el punto. Pastor, pero está mal entonces que Dios me bendiga. No, no está mal. Lo que está mal es que tú entiendas que esta es tu mejor vida y que la que sigue entonces, ¿qué es? ¿Inferior a esta? No, ahí es donde está el error. Y por último, hermanos, esta frase muy popular también, esta filosofía de vida que se ha metido a la iglesia, que dice: lo mejor está por venir. Mateo 24, 11, 12. Y vea que con versículos bíblicos, hermano, estamos viendo y refutando estas enseñanzas.
Porque no es nada más que a nosotros se nos ocurran, sino es ver versículos y decir es verdad, estas frases contradicen la Biblia. Lo mejor está por venir, Mateo 24, 11 y 12. Mire lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Obviamente esta teología de lo mejor está por venir para ti es una doctrina liviana, una doctrina de prosperidad, una doctrina que le prometen a la gente empresas, negocios, dinero, salud, bienestar. Esa es una doctrina completamente antibíblica, ¿no? La gente se vuelve altiva, orgullosa, su corazón se endurece en contra del verdadero evangelio y por ejemplo, para estas personas que están en iglesias así, que tienen estas filosofías, tu mejor vida ahora, lo mejor está por venir, a Dios no hay que entenderlo, para ellos yo soy un legalista, yo soy un pobre ignorante sin visión, por estar contradiciendo lo que ellos creen, aunque yo tenga respaldo bíblico, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque para ellos la Biblia no pesa, no es importante. Ahora, Jesús hizo esta promesa a los apóstoles. Jesús les dijo a sus apóstoles: muchachos, yo ya me voy a ser crucificado, pero no se preocupen, ¿qué creen? Lo mejor está por venirles. Jesús no les dijo eso. Al contrario, antes de irse Jesús los preparó, los anticipó, les dijo: ¿saben qué? Conforme el fin se acerque, se multiplicará la maldad. Se aumentará la maldad a tal grado que la maldad llegará a la iglesia. Y en la iglesia se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que comenzarán a enseñar por ganancia deshonesta, es decir, por puro interés personal, y la gente se hará tan dura de corazón que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos. Él no les dijo: miren, ya me voy, pero ¿cuántos quieren una casa? Aquí tengo las llaves, por fe, las voy a tirar, el que salte más alto las agarra. ¿O cuántos quieren un caballo, un camello, una hacienda, una yunta de bueyes? No, él no les prometió absolutamente nada de eso. Mire, vamos a ver lo que les dijo el último día que pasó con ellos en el aposento alto, justo la noche que él fue aprehendido. Juan 16:33. Mire lo que les dijo antes de despedirse de ellos, antes de ir a la cruz. Les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La misma noche que Judas lo vendió, que Judas lo entregó, es la misma noche, el mismo pasaje. Les está diciendo a ellos que en el mundo sería difícil, que él se iba a ir y que ellos les iba a venir no lo mejor. No, él les dijo: les va a venir ahorita que me vaya lo peor. Les dio detalles. Mire, vamos a ver unos versículos. Les dijo que los iban a golpear. Mateo 10:17. Guardaos de los hombres que os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿A quién de ustedes le han dado un azote últimamente con un látigo en la espalda o con una vara de esas varas rígidas? No, ¿verdad? Ya quizás cuando éramos niños nuestra mamá nos dio, nuestro papá, pero siempre con cuidado, ¿no? O sea, porque eran nuestros padres o no sé quién lo crió a usted. Pero a mí sinceramente, a mi edad, a mí todavía no me han amarrado y me han dado un azote con una vara, pero un azote con todas las fuerzas, un hombre fuerte y con todas las fuerzas, un azote en la espalda, que te levante la carne del impacto. A mí todavía no me han dado uno. Mire, Jesús les dijo a sus discípulos que ellos iban a ser azotados. Y usted va a Hechos y rapidito se empezó a cumplir. A Juan y a Pedro les comenzaron a azotar, los comenzaron a golpear. La Biblia no registra la muerte de los apóstoles, la tradición registra la muerte de algunos de ellos. Algunas suenan un poco fantasiosas y otras mezcladas con leyendas y todo. Pero en términos generales, la historia o la tradición registra que algunos de ellos fueron despedazados por caballos. O sea, los amarraron con un lazo aquí y un lazo en la pierna y los amarraron a 2 caballos y los caballos se corrieron en sentido contrario para desmembrarlos, alguno de ellos. Alguno de ellos fue despeñado por el templo. Andrés fue traspasado con una espada.
Mateo me parece que fue matado con una hacha de esas que salen en las películas de los dragones, ¿se acuerda? Las hachas que son bien grandes y que de este lado tienen un pico. O sea, murieron muertes bien crueles, apedreados, arrastrados. Y Jesús se los advirtió. Jesús no les dijo lo mejor está por venir, porque Jesús no es mentiroso. Ese evangelio que dice eso es un evangelio de mentira. A Pedro, que es lo más cercano que se habla de la muerte de Pedro, a Pedro le dijo cómo iba a morir. No le dijo: Pedro, vas a llenar estadios, lo mejor está por venir, vas a escribir libros, vas a ser famosísimo en todo el mundo, Pedro. Mire, en Juan 21, 18 al 19. Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y ahí Juan completa y Juan dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. La tradición enseña que Pedro murió crucificado. Por eso Jesús le dice: te van a llevar a donde no quieras ir, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Hermanos, para nosotros lo mejor no está por venir. Para nosotros lo mejor ya vino. Lo mejor se llama Jesucristo y ya vino. Imagínese usted a los apóstoles diciéndole a Esteban cuando llamaron a los diáconos, no a los 7 diáconos: Esteban, lo mejor está por venir, Esteban, para ti. ¿Y qué le pasó al pobre Esteban en su primer sermón? Lo apedrearon, lo mataron. Si le hubieran dicho eso a Esteban, le estaban ¿qué? Mintiendo. Pero ellos no enseñaban mentiras, ellos enseñaban la verdad. Y hay gente que puede argumentar, y hay gente que puede decir: pastor, yo conozco gente con esta filosofía de lo mejor está por venir, que sí se le cumple. El 2015 tienen el carro 2015, el 2016 tienen carro 2016, el 2017 carro 2017. Se mudan de una casa de 2 cuartos a una de 3 y luego una de 4 y van de mejor en mejor, de bueno a mejor. Y de pastor, esa gente sí se le cumple esta frase: lo mejor está por venir. Pero es que tú no sabes qué tan endeudado está esa persona. Hoy sucede esto, mire, viene un profeta a una iglesia y les dice: ¿cuántos quieren prosperar y carros y no sé qué y casas? El que quiera, pues por fe recíbalos. Y la gente dice amén. Y después pasan publicando, ya ponen una foto de un carro nuevo: ya se cumplió la palabra del siervo. Pues cómo no, si fue al dealer a sacar el carro. ¿Sí o no? Pues claro, una deuda es la que tienen. Ya recibiendo las promesas que arrebaté en la campaña, ponen ahí la foto de una casa. Pues sí, pero hay que pagar esa casa. Un pastor dice algo así: si un predicador predica sobre prosperidad y solo él prospera, algo anda mal. Y eso es una realidad. Por eso muchas veces estas filosofías que se han metido a la iglesia le mueven mucho el ego a la gente, hermanos. Pero podríamos ver muchísimos versículos que contradicen todas estas creencias. Ahora, mire cómo están ustedes. Están bien agüitados, hermano. ¿Sí? Los veo a todos ustedes, hermano, y me da una tristeza. Entonces, mire lo que yo puedo deducir de una enseñanza así: pastor, estamos bien apachurrados con su mensaje. Es que su mensaje, pastor, es muy pesimista, pastor. Yo venía por algo que me inflara, que yo quería salir brincando como un venado por esa puerta. Entonces yo entiendo el mensaje bíblico, ¿ok? El mensaje bíblico no le gusta a las personas. Este mensaje que yo le estoy dando, escuche, no es un mensaje pesimista, es un mensaje bíblico. Lo que pasa es que a usted no le gusta la Biblia, ese no es mi problema. Usted dice: no, yo prefiero otra cosa, que me digan que yo soy un campeón. Un campeón, pero para el pecado. Para eso es usted un campeón. Para eso somos campeones todos, porque está en nosotros. Bien triste están, hermano.
tranquilos. Pastor, es que yo quería una palabra que me levantara el ánimo, si ya casi ni quiero venir. Eso, hermano, de estar como obligando a la gente a ser cristianos, eso a mí no me gusta, sinceramente. Así que voy a seguir en el cristianismo, pero todo depende de cómo el pastor me motive. ¿Es que yo morí por ti en la cruz o qué? No, el que es cristiano, hermano. Y nuestra mejor motivación está en la escritura, está en la palabra de Dios, en un mensaje verdadero. Escucha, este es un mensaje que te hace poner los pies en la tierra y te quita todas esas filosofías mundanas, esos argumentos que no tienen un peso bíblico. Pastor, pero es que yo no quiero ser pobre, enfermo, desgraciado, así como usted me está pintando la imagen, un cristiano miserable. Pastor, no, si yo no te estoy diciendo eso. Pablo era un cristiano miserable, Pablo era un cristiano lleno de gozo. Esa epístola de Filipenses la escribió en la cárcel, lleno de gozo. Y decía, estad siempre gozosos en la cárcel. Este evangelio nos prepara porque estamos en un cuerpo de muerte en donde tú te puedes enfermar, te vas a morir, los problemas vienen y nuestro gozo no va a depender de que todo esté bien. Nuestro gozo depende, hermano, de que estamos en Cristo Jesús. Vamos a orar.